Nos pasamos la vida intentando ser libres. ¿Libres de qué? Libres de hábitos que nos sabotean, libres de trabajos que no odiamos lo suficiente como para irnos, pero que nos matan lo justo como para no vivir felices, libres de relaciones que empezaron siendo un refugio y acabaron siendo una trinchera. Y ojo con esto también, libres de nuestras propias expectativas, libres de esa voz interna que no nos grita, pero que no nos deja en paz. Y que nos dice cosas como: con tu potencial deberías estar ya más arriba, o ya tendrías que haberlo conseguido, o se te está pasando el arroz también cuando nos hacemos mayores. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo que nos han enseñado: correr. Buscamos más esfuerzo, buscamos más objetivos, buscamos más productividad, más ruido, en definitiva. Pero ¿te has dado cuenta de que cuanto más corres, menos avanzas? Sí, cambias de trabajo, cambias de ciudad, cambias de pareja, cambias de objetivos. ¿Y qué pasa? Que en la mayoría de las ocasiones el run run sigue ahí. Tienes el mismo nudo en el pecho, tienes la misma sensación de que algo no encaja. Porque muchas veces no estamos buscando libertad, simplemente estamos huyendo de la situación que tenemos. Lo que pasa es que nos contamos una mentira muy cómoda. Nos decimos que cuando acabe esta etapa podremos descansar, que cuando gane más me sentiré más seguro, que cuando todo esté bajo control, entonces sí, entonces viviré tranquilo, o cuando me jubile o lo que sea. Es mentira. Es mentira. La vida no funciona así. La presión que sientes no se va, simplemente se transforma. Se transforma porque el siguiente nivel siempre nos trae el siguiente problema. Y si tú condicionas tu paz a que todo esté perfecto, no vas a encontrar ese descanso, esa paz, nunca. La libertad no llega cuando se acaba la lucha. La libertad empieza cuando decides cómo vas a luchar. Porque libertad no es que no haya miedo. Eso es imposible. Libertad es no dejar que ese miedo decida por ti. Libertad no es que no haya problemas. También es imposible. Libertad es elegir cómo te vas a posicionar frente a esos problemas. Entonces, la libertad no es un premio. La libertad es una decisión. Y ser libre es elegir que vas a asumir la responsabilidad de algo cuando sería más fácil culpar a los demás. Es también elegir alegría incluso en días de mierda, porque no quieres negar la realidad. Lo que estás negando es que esa realidad te robe el alma. Ser libre es levantarte con miedo y hacer lo que sabes que tienes que hacer igualmente. Ser libre es aparecer donde tienes que aparecer un día más, aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados, aunque sepas que nadie te está mirando. Porque cuando eres libre no te mueves por las recompensas externas, te mueves por la recompensa de la identidad, porque has decidido quién eres y no estás dispuesto a traicionarte nunca más. Ser libre también es elegir el amor cuando podrías elegir el resentimiento. El amor, por cierto, no es solamente una cosa de parejas. El amor es una fuerza de liderazgo tremenda. Pero ese amor sin conciencia no nos sirve para nada. Puedes estar muy comprometido con tu empresa, con tu propósito, con tu equipo, etc. Y aún así puedes saber cuándo plantarte y decir hasta aquí. Y eso no te hace desleal, eso te hace lúcido. El problema es que nos han vendido que querer algo significa quedarte con ese algo para siempre. Y eso es mentira. Eso es mentira. La pasión es algo maravilloso que te empuja, que te acelera, que te hace dar más de lo que pensabas que podías dar. Pero cuando te confundes y crees que eres tu trabajo o tu pareja o tu propósito, ahí empieza el desastre. Porque cuando falla ese algo, no falla el proyecto, fallas tú. Y eso duele mucho más. Por eso la gente se siente traicionada cuando alguien se va de algún sitio o cuando le dejan. Por eso los fans se enfadan cuando un deportista profesional se cambia de equipo. Porque estamos confundiendo amor con posesión. Y a veces la decisión más madura, más limpia, más amorosa también, es soltar. Soltar sin dramas, soltar sin victimismo, soltar para seguir creciendo.
El amor es un espejo. Lo que das, vuelve, antes o después. Pero amar sin límites te va a destruir. Porque no podemos con todo, no llegamos a todo y no pasa nada. Intentar ser todo para todos no te va a hacer mejor, te va a hacer daño, mucho daño. Y poner límites no es egoísmo, es una señal de inteligencia. Es decir, hasta aquí llego. Los límites son los que nos permiten sostener el amor en el tiempo. Sin esos límites, el amor dura poco. Con esos límites, el amor se vuelve sólido. Pero si no te amas a ti, evidentemente no vas a poder amar bien a nadie. Si no te respetas a ti, si no te cuidas, si no sabes estar contigo mismo, todo lo demás va a acabar torcido. El amor propio no es narcisismo, es simplemente higiene emocional. Pero hablemos de la alegría también. La alegría no es algo que aparezca porque sí, no es algo que nos caiga del cielo. La alegría también es algo que se entrena, es algo que se elige y es algo que se construye. Lo que pasa es que nos han vendido una mentira muy cómoda. Nos han vendido que la alegría es algo que sucede cuando todo te va bien. Cuando tienes tiempo, o cuando tienes dinero, o cuando no tienes problemas. Y eso es mentira también. La alegría no es el resultado final. La alegría es el motor que te lleva a ese resultado. La mayoría de la gente vive esperando. ¿Esperando a qué? Al fin de semana, a las vacaciones, a que cambie algo fuera. Y mientras espera, se le va la vida. Porque la alegría no vive en el futuro. La alegría vive en las decisiones pequeñas que tomas hoy. Y ojo, porque aquí tenemos una confusión brutal. Alegría no es diversión. La diversión es barata, es rápida, es instantánea. La diversión es dopamina pura. Te sube y luego te deja vacío. La alegría es otra cosa. La alegría es algo que se queda, es algo que nos acompaña, que nos sostiene. Algo que no va gritando por ahí, que no presume, pero cuando está, lo notas. La diversión es la fiesta. La alegría es la vida de la que no necesitas escapar. Y ese cambio de buscar diversión a construir una vida con sentido empieza cuando te atreves a hacerte preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿lo que haces cada día te está sumando o te está consumiendo? ¿Tu trabajo te está expandiendo o te está encogiendo? ¿Tus rutinas reflejan lo que dices que es importante o no? ¿Estás usando tu talento o lo estás enterrando simplemente por miedo? Aquí tenemos un concepto clave, que es el Ikigai. Ese punto donde coinciden 4 cosas. Primera, lo que amas. Segundo, lo que se te da bien. Tercero, lo que el mundo necesita. Y cuarto, aquello por lo que puedes recibir algo a cambio, generalmente dinero. Cuando estas 4 cosas se alinean, aunque sea a medias, tu energía cambia. Porque ya no vas a la deriva. Y cuando hay esa dirección, aparece la alegría. Y entonces, lo que te estoy pidiendo hoy es que vuelvas al niño que fuiste. Antes de la prisa, antes de la comparación, antes de confundir valor con productividad, piensa en esas cosas que te hacían perder la noción del tiempo y hazlas otra vez. Aunque te parezcan absurdas, aunque sea dibujar, aunque sea jugar, aunque sea montar en bicicleta, aunque sea jugar al fútbol, crea sin objetivo. La alegría ama lo inútil, ama lo gratuito, ama cuando dejas de intentar parecer algo. Hemos hablado hasta aquí del amor, de la alegría. Vamos ahora a hablar un poquito del miedo. El miedo no llega avisando. El miedo es algo que aparece y ya está. Y cuando aparece, si no estás atento, el miedo empieza a decidir por ti. Y lo hace diciéndote cosas como, mejor mañana, no es el momento, todavía no estás listo. Y sin darte cuenta, tu vida se va quedando pequeña. Porque el miedo no siempre parece miedo. A veces se disfraza de prudencia, a veces se disfraza de inteligencia, a veces se disfraza de perfeccionismo, pero es lo mismo, siempre es lo mismo. El miedo es eso que te convence de que no te muevas. Y el mayor daño que hace no es externo, no es perder esa oportunidad por miedo. El mayor daño que hace el miedo es interno, porque es la imagen que te construyes de ti mismo. Cada vez que no haces algo por miedo, te estás diciendo una cosa muy peligrosa. Te estás diciendo que no eres capaz
de hacer eso. Y cuando repites eso muchas veces, te lo terminas creyendo, obviamente. La mayoría de personas no tienen un problema de talento, no tienen un problema de inteligencia, no tienen un problema de recursos, tienen un problema de historia interna, de la historia que se están contando internamente. Esa voz interna no es la verdad, es un hábito. Y cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve. Por eso, el primer paso es ser brutalmente honesto. Preguntarte, ¿a qué narices tengo miedo de verdad? ¿Tengo miedo a fallar? ¿Tengo miedo a hacer el ridículo? ¿Tengo miedo a decepcionar? ¿Tengo miedo a descubrir que podría haber hecho más y no lo hice? Ponle un nombre, dilo en voz alta, escríbelo si hace falta. Porque lo que no nombramos nos controla y lo que nombramos pierde poder. Después viene el segundo paso. Después de ponerle nombre, tenemos que cambiar la historia. No podemos cambiar los hechos, pero sí podemos cambiar la historia. Por ejemplo, me da miedo hablar en público porque voy a hacerlo mal. Perfecto. ¿Vas a hacerlo mal? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Todo el mundo hace las cosas mal al principio. Todo el mundo duda, todo el mundo se equivoca. La diferencia no está en hacerlo perfecto. La diferencia está en hacerlo igualmente. La gente que hoy admiras no empezó tan segura como parece hoy en día. Empezó incómoda. La seguridad es el inicio del camino. Es la consecuencia del caminar. Es la consecuencia. No es el principio, es la consecuencia. Otro error brutal que tenemos es intentar eliminar el miedo. El miedo no se elimina, el miedo es energía. Cuando tienes miedo, tu cuerpo está activado, está atento, está vivo. Entonces el problema no es sentir miedo, el problema es huir de ese miedo. Cuando lo evitas, te encoge. Cuando lo usas, puede empujarte. No luches contra el miedo, simplemente dirígelo, déjalo ahí, pero sigue andando. Vivir sin miedo no significa que el mundo vaya a ser perfecto. Significa que tu miedo va a dejar de mandar, que ya no lleva el volante. La próxima vez que sientas ese miedo, tienes que probar algo distinto. Tienes que decirle gracias por intentar protegerme y luego hacer esa cosa igualmente. Dar el paso. Y por favor, deja de medir tu valor por los resultados, por el dinero, por el cargo, por los aplausos. Eso es una trampa. Te digo una cosa, siempre habrá otra persona que te lleve ventaja. Entonces tu valor no está en el resultado, está en la alineación, en hacer lo que para ti tiene sentido, en vivir de acuerdo con tus valores, sean los que sean. Lo que pasa es que la gente cree que las personas que parecen imparables son especiales, que tienen algo que nosotros no tenemos, más talento, más suerte, más confianza. Mentira. La diferencia es que esas personas hacen lo que toca incluso cuando no les apetece, incluso cuando nadie les aplaude, incluso cuando nadie les valida. En ese punto es donde se separa el mundo. Y entonces tenemos por un lado los que están esperando a sentirse motivados para hacer algo y por otro lado los que cumplen aunque no estén motivados. La motivación no deja de ser una excusa más o menos elegante para no responsabilizarte de las cosas. La mayoría de las personas no está atrapada por su situación, está atrapada por su historia mental, por las cosas que se repiten cada mañana en su cabeza. Cosas como no soy constante, no tengo la suficiente disciplina. Eso es una cárcel. Pero nosotros tenemos la llave de esa cárcel. No la usamos normalmente. ¿Por qué? Porque no nos hablamos bien. Y entonces animamos a cualquiera antes que a nosotros mismos, defendemos a cualquiera antes que a nosotros mismos, creemos en cualquiera antes que a nosotros mismos, y así no podemos construir absolutamente nada que merezca la pena. La libertad no llega cuando todo está hecho, no llega cuando por fin has cumplido con el plan, no llega cuando alguien te lo dice, ¿no? Y te dice, vale, ahora sí, ahora puedes ser libre. Eso es mentira. Y si crees eso, pues siento decirte que vas a pasarte la vida esperando a lo que sea, a tener más dinero o a sentirte preparado o yo qué sé.
o a que el pasado no duela, o a que el futuro te dé menos miedo. Vas a pasarte la vida esperando. Y mientras esperas, la vida se te va a ir. Se te va a marchar. No pienses en la libertad como una meta. No es algo que vayas a ganar por portarte bien. La libertad es una decisión interna de cada uno de nosotros. Y casi siempre el único obstáculo entre nosotros y la libertad es nuestra propia cabeza. Es que seguimos pidiendo permiso. Seguimos pidiendo permiso para no cumplir unas expectativas que ni siquiera son nuestras. Y nadie va a venir a darnos ese permiso. La libertad va a empezar en el momento exacto en el que digamos basta. Basta de esperar, basta de aplazarme, basta de pensar que lo haré cuando tenga más seguridad, o cuando tenga más dinero, o cuando tenga más claridad, o cuando se alineen los planetas. Escúchame bien, la claridad no viene antes. La claridad viene después de que te hayas movido, de que hayas empezado a hacer las cosas. La libertad empieza ahora, no empieza cuando todo esté arreglado, empieza cuando dejas de huir. Porque muchas veces estamos huyendo del pasado, o repasando los errores que hemos cometido, o huyendo al futuro, anticipando los problemas que nos van a venir. ¿Y cómo huimos en el siglo XXI? Pues con el móvil, con el ruido y con la distracción. Y mientras tanto no estamos en nuestra vida. Pregúntate, ¿qué sigues cargando que ya no te sirve? ¿Es culpa? ¿Es un error que no te perdonas? ¿Es una etiqueta que te pusieron hace años y que sigues defendiendo como si fuera una verdad imposible de rebatir? No lo analices, no lo justifiques, simplemente haz esta pregunta, observa la respuesta y suelta eso, lo que sea. Eso es libertad y es una práctica diaria. Y te repito, no aparece cuando la vida se calma, aparece cuando tú te calmas dentro de la vida. Y ojo, la libertad no va a eliminar tus problemas, lo que va a hacer es quitarles el mando. Lo que va a hacer es que dejen de definirte, lo que van a hacer es que dejen de dirigir tus decisiones. Solo necesitas una cosa, solo necesitas no traicionarte hoy, no aplazarte otra vez, solo necesitas vivir alineado, aunque sea incómodo, elegir sentido en lugar de elegir huir, presencia en lugar de ruido, verdad en lugar de expectativas ajenas. Porque te repito que la libertad no va a venir a buscarte y no va a llegar con ese ascenso, ni va a llegar con esa pareja mejor, ni va a llegar cuando el miedo se vaya. La libertad aparece justo en ese momento en el que decidimos hacernos cargo de nuestra vida. Y no llegas tarde y no te falta nada. Lo único que te falta es que empieces a vivir como si ya fueras libre. Bueno, espero que este episodio te haya inspirado y que te lleves de aquí al menos una idea, al menos una, que puedas poner en marcha hoy mismo en tu propia vida. Y si quieres seguir profundizando en todas estas ideas, pues déjame contarte que tienes disponibles los libros que escribo en Amazon. Esos libros son un compendio de todas las ideas que explico en este podcast. ¿Para qué? Pues para que puedas tenerlas por escrito, para que puedas repasarlas cuando lo necesites, para que puedas aplicarlas en tu día a día y para que empieces a dar pasos reales hacia esa vida que te gustaría tener. Te dejo el enlace directo a mis libros en la descripción para que les eches un vistazo y, bueno, pues puedas leer un poquito de ellos. Gracias de verdad por estar al otro lado. Si este episodio te ha aportado algo de valor, te pido que lo compartas con alguien a quien también pueda ayudar. Te pido también que te suscribas al canal, por supuesto, y que sigas al podcast en Instagram. Y ahora sí, me despido. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.